Hola, buenas tardes. Nos encontramos muy contentas en nuestro segundo episodio. En esta segunda temporada estamos en el mes de abril, en el mes de la concientización del autismo, y tenemos una gran invitada, Diana Yasmín. En un momento nos va a contar su historia. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Muchas gracias por brindarte este espacio, por dejar tus actividades y venir un ratito con nosotros. Y se encuentre con nosotros. Yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y yo soy Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y nosotras somos Entre Nosotras y la Mente. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias en realidad por brindarte este espacio, por querer llegar a esa conciencia a la mayor cantidad de gente posible. Y eso es lo que precisamente buscamos. Pero dinos primero, ¿quién es Yasmín? Bueno, pues Yasmín es una licenciada en administración que decidió cambiar su especialidad de una oficina a ser la madre. Y bueno, me dedico a atender una tienda de abarrotes con mi papá. Y bueno, independientemente tengo un negocio de regalos express a domicilio. Y bueno, hay algunos otros detallitos para atender a la economía. ¿En qué momento decidiste separar tu profesión y dedicarte solo a ser mamá? Cuando decido, bueno, más bien cuando viene en camino Tino a mi vida, es cuando yo decido cambiar este rumbo de lo profesional al ámbito más, pues sin dejar de trabajar, pero dedicarme un poco más al tiempo de mamá. Buscar dónde generar ingresos, pero que te dieran un poco más de tiempo con ellos, ¿no? Sí, porque con nos comentabas que tienes 2 niños. Actualmente, ¿cómo se llaman y qué edades tienen? Bueno, el grande, que es Jaciel, tiene 14 años, y Valentino, que tiene 5 años. Okay. ¿Cómo fue el nacimiento, más bien, cómo fue la relación cuando empieza Tino? O sea, la relación, ¿cómo estabas en ese momento? Pues, bueno, Tino viene de una relación donde pues relativamente estaba todo muy estable, pero bueno, por algunas circunstancias que ya no me favorecieron y que yo dije para mí eran red flags, decido quedarme sola en la maternidad con él desde el embarazo. Okay. ¿Cómo fue el embarazo? Pues fue un embarazo muy complicado, ¿no? Desde un inicio fue un embarazo de alto riesgo. Pasaban los meses, pasaron los primeros 3 meses y después era escuchar embarazo, parto prematuro, ¿no? Y bueno, llegamos casi arrasando para los 8 meses, pero sí fue muy, muy complicado, pues a cierto punto emocionalmente y económicamente y en muchos ámbitos. ¿Por qué emocionalmente? ¿Cómo te encontrabas tú emocionalmente en el embarazo? Pues porque aparentemente yo decidí justo esa parte de la maternidad, pero pues al final pues sí estaba en mi cabeza pensando en cómo voy a solucionar, cómo voy a pues cómo voy a dar la solución económica, ¿no? Ante mis hijos, porque pues al final del día los dos dependen 100% de mí, ¿no? Bueno, de Jaciel pues me ayudó su papá, pero de Valentino pues al final yo estaba absorbiendo al 100% la responsabilidad de crianza y de educación. ¿Cómo fue para ti decidir llevar un embarazo sola, poniéndote en prioridad a ti, que no era lo que tenías planeado? Pues hasta cierto punto no me sentía sola porque mi familia me apoyó. Y pareciera mentira, pero mi hijo tenía escasos 9 años, 8 años todavía. Y siempre fue un apoyo y ha sido muy fuerte. Entonces él me dio mucho, mucho, mucho amor. Entonces yo sé que no se compara con lo que es una relación de pareja,
pero en mi mente yo estaba de yo no, hay cosas que ya no quiero en mi vida y no las voy a aceptar. Y por otro lado, pues estaba el disfrutar mi embarazo, independientemente de la situación en la que estábamos, ¿no? Entre el riesgo del embarazo y la economía y todo, pero pues no sentía yo que me faltara como el apapacho de pareja, pues no, nunca. En algún momento comentábamos que para educar o criar un niño sí se necesita una tribu, ¿no? Y tú nos decías, pues sí, o sea, había ahí una familia que te respaldaba, por lo tanto no te sentías sola en ese momento. Ok, ahorita que comentas que tienes 2 niños, ¿cómo fue su desarrollo? ¿Dónde notaste la diferencia? Pues bueno, a partir de todas las circunstancias que yo tenía con Isam, pues todo el tiempo estuve pegada a él, ¿no? Desde que nació hasta la fecha seguimos en el camino muy pegados, pero creo que mi primera alerta fue el que él empezaba a hablar y bueno, ya empezaba a hablar y dejó de hablar, pero se atraviesa pandemia. Entonces, pues la verdad es que pues nadie lo detectaba, ¿no? Todo el mundo pensaba que era el hecho del encierro, de que les llamaban los niños COVID, precisamente porque pensaban que esa parte del encierro había truncado como ese desarrollo. ¿Qué edad tenía Tino cuando notaste eso? Pues para empezar, es que pareciera que fuera un niño dotado, porque aprenden rápido, ¿no? O sea, de hecho caminó rápido, o sea, él empezó a hablar técnicamente como al año y 5 meses, 6 meses, o sea, él ya decía mamá, ya decía agua, y las decía muy bien, o sea, todo lo pronunciaba bien. Entonces, pues todavía pasó un lapso de 1 año en el que, pues, era alerta tras alerta, ¿no? Creo que mi mayor alerta, aparte del lenguaje, fue cuando en alguna ocasión él ya no podía comunicarse y un día le dice mi papá, ¿qué quieres, hijo? Y mi hijo no podía, o sea, y dice mi papá que empezó a caminar en círculos, ido y no les hacía caso y solo veían como su cara ida y desesperada, ¿no? Pero aún así, pues mi papá todavía como que decía, no, mi hijo habla, no te preocupes. Pero no, mi instinto decía algo ya no está bien. Ya de ahí yo ya veía más cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, él jugaba, pero no era como que jugara a los carritos, sino era todo el tiempo estar acomodando. Todo era en fila, todo era... yo le decía run run y no, o sea, su triciclo lo amaba, pero había momentos en los que ya solo se quedaba dándole vueltas a las ruedas. O sea, ya no era como el gusto, ¿no? Y pues la otra es que también tuvo un carrito, recuerdo muy bien, donde se impulsan con las piernitas. Y lo amaba, o sea, para todo, podía andar por toda la casa, pero de la sala como al paso de la entrada hay un escalón y él podía aventarse, o sea, no tenía ni miedo ni concientización de que iba a tener un golpe. Se aventaba, podía caer hasta de cara y él se levantaba. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, pues no le duele, ¿no? O sea, sí ya eran muchas alertas. ¿El bebé o sea, comparado con tu primer hijo que ya habías tenido, fue normal? O sea, ¿hacía los mismos gestos y actitudes de un bebé? Pues no, de hecho, pues Valentino de hecho no sonreía mucho. No sonreía mucho y estando así como más pequeño, cuando todavía lo tenía en el portabebé, él tenía como mucho su mirada. Yo decía, ¿por qué me ve el foco? ¿No? O sea, como que pensaba, pero no, en realidad es que tenía la mirada muy ida, o sea, no nos volteaba a ver. Y habían ruidos que lo hacían llorar, ¿no? O sea, sí se podía dormir, pero sí despierto era así como que algo le molestaba, ¿no? O sea, simplemente el baño desde que nació era privarse
O sea, se privaba, sentía el agua y era privarse. Obviamente conforme fue creciendo, pues era una hipersensibilidad a sentir el agua, ¿no? O sea, él podía yo bañarlo y gritaba, o sea, parecía que el agua le estaba quemando, pero era sentir el agua apenas si le tocaba en la cara y gritar horrible. De hecho, bueno, ahorita que lo mencionas, Yasmín, es conocido como un trastorno de espectro autista, ¿no? Y es conocido de esta manera porque no hay un solo caso con una sola característica, ¿no? Este es un espectro, o sea, es muy grande, ¿no? Y una de las cosas que cuesta trabajo es la comunicación, la sociabilización, ¿no? Esa manera de mirarlos a los ojos y no te van a ver ellos a los ojos, ¿no? Te pueden estar prestando atención, pero no te van a ver a los ojos. ¿En qué momento recibes tú el diagnóstico? Pues justo en ese tema donde pues yo quería ver si realmente era el encierro, lo meto a la guardería. Y sí volvió a decir solo mamá, pero de ahí ya no pasábamos. Entonces él ya yo me iba a preparar para ver si lo metía primero de preescolar, pero algo me decía, es que no está bien, ¿no? O sea, y su pediatra me decía, pues ve, busca un hospital o algo, pero nunca conseguí una cita. Y por alguna circunstancia yo conocía a su neurólogo pediatra, bueno, que ahora es un neurólogo pediatra, y pedí una cita porque yo dije, bueno, quiero sacarme dudas, quiero ver si mi hijo está preparado para que yo lo lleve a preescolar, porque pues ya bueno, para el control de esfínter, pues nos tardamos mucho, ¿no? O sea, de hecho lloró él, lloré yo, lloró mi mamá, porque fue un apoyo de los tres, o sea, él gritaba, no quería, ¿no? Entonces yo al tener como esas situaciones, pues yo tenía dudas, yo dije, no sé si él esté preparado, tengo dudas porque no avanza en el lenguaje, y dije, ¿cómo lo voy a llevar? Entonces fue cuando yo decidí sacar una cita con el neuro. Ese día me fui sola con él porque pues todos decían que estaba bien él, ¿no? Como que exagerabas. Ajá. Y me hice el neuro, bueno, ya le expliqué todo y no voy a olvidar sus palabras porque ese día me dijo, tranquila, estás a tiempo, que solo quiero decirte que estás muy a tiempo de detener esto. Dice, no es malo, solo quiero que entiendas que no es malo. Dice, pero quiero saber, ¿vienes solo? Y yo, sí, venimos solos. Me dijo, bueno, yo no voy a usar etiquetas, no tengo por qué usarlas, solo me enfoco, justo lo que decías, ¿no? El espectro es muy amplio y muy variado, porque no todos tienen las mismas, no sé si dificultades o cómo decirlo. Entonces me dijo, vamos a manejar este plan, va a estar medicado, necesito mucho compromiso de tu parte porque pues a lo mejor se escucha largo, pero vamos a tener un tratamiento por lo menos hasta los 6, 7 años en lo que su maduración cerebral llega. Dice, porque lo que muchos no hablan, o sea, todos hablamos del autismo, pero de lo que nadie habla es de que hay formas de detener ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me quedé en shock, ¿no? Porque me puso ahí un diagnóstico muy largo, que yo lo volví a leer y decía, es que no entiendo, y yo lo leía y buscaba en internet, ¿no? Porque decía, quiero saber más, que es un gran error. Ese es un gran error que tenemos, porque debemos confiar mucho en nuestros doctores y si queremos una segunda opinión, pues sí buscarla, pero yo creo que lo peor que podemos hacer es buscar a veces en internet, porque yo veía los medicamentos y todo, y yo decía, es que mi hijo entonces va a tener esto y mi hijo va a tener el otro, y yo también empecé como a enfermarme mentalmente, ¿no? ¿Recuerdas el diagnóstico? Ay, no, es que es larguísimo, es muy largo, pero tiene mucho que ver con la desnutrición fetal que tuvo, el lenguaje, que es algo como lo que todavía no coordina al 100%, pero hoy por hoy se comunica.
Y bueno, las crisis, ¿no? Porque pues obviamente lo que tampoco entendíamos, ¿no? A veces decimos, pues es que no me hace caso, está ido, pero eso es súper importante que entiendan que pues no están idos, o sea, están teniendo una crisis, ¿no? Y las crisis obviamente te van dañando cada vez más. Entonces, en base a que no sean atendidos a tiempo, pues eso es justo lo que va haciendo un retroceso. Entonces, así como avanzan, como vemos que de repente van aprendiendo muy rápido, de repente pues empiezan a tener esos retrocesos, ¿no? Perdón, ¿cómo es una crisis de tino? Pues de tino tiende a sentarse y estar solo moviendo la pierna, esa es una, y la otra es que puede estar ido. La verdad es que desde el tratamiento no ha tenido ninguna otra crisis. ¿Antes del tratamiento tenía otro tipo de crisis? No, solo esas. O sea, el hecho de caminar en círculos también era una crisis. ¿Tú has notado que sea debido a algo? O sea, que pase algo previamente para que se desarrolle una crisis. Sí, y siento que era el tema de la comunicación. El hecho del estrés por no poder comunicarse le causaba esas situaciones. Y digo, vamos, eso fue como al principio y ya después fue un tema de la regulación, ¿no? O sea, porque eso no estaba como en un principio. O sea, después viene el tema de la regulación. O sea, después del diagnóstico de estar, el doctor me manda con 3 meses de medicación, hacer estudios y todo. Y me dio como gran aliento, ¿no? Porque el doctor me dice, nos vemos en 3 meses, no te preocupes, échale ganas, todo va a estar bien. No me quiso decir más, ¿no? Y obviamente creo que ya también era como mi trabajo, ¿no? Porque yo también iba por algo, iba por respuestas. Entonces, poco después empieza a tener problemas de regulación. O sea, ya vestirlo era... Yo a las 9 de la mañana antes de traerlo a guardería, yo ya estaba cansada. Porque tenía una fuerza inmensa y aún la tiene, ¿no? Pero en ese momento él no dejaba ni quitarse ni la playera, ni ponerse la playera. Y ya no era después de vamos para la guardería. Y si no nos cruzábamos en la esquina de la calle, o sea, era un berrinche terrible y me jaloneaba hasta regresarnos a la esquina por donde nos teníamos que cruzar. Y pues yo decía, ¿pero por qué? O sea, tiene 2 años, ¿no? O sea, tiene 2 años, ¿cómo puede coordinar eso? Pero pues al final eran cosas que yo no entendía todavía. Después era el para bañarse, era también, ¿no? O sea, no quiero, y no, o sea, podía agarrarse así de la puerta para no meterse y lloraba horrible. Terminaba cansadísima, agotada. Y como yo todavía no tenía la cita con el neuro, pues a veces llegué a darle una nalgada, ¿no? Pero me lo hacía más en casa. Entonces un día me lo hace en la calle, ya íbamos a terapia. Y lo llevo con la terapeuta y llega así casi cargándolo a arrastras. Y me dice su terapeuta, Jazz, tiene un problema de regulación, por favor no le vayas a pegar. Y pues yo ya le había dado unas nalgadas porque yo no entendía, ¿no? Todavía no estaba tan empapada de la información. Y recuerdo que solo lo abracé y ella me dijo, tranquila, te entiendo perfectamente, pero le digo, es que ya se me salió una nalgada, 2. Le digo, o sea, no es la primera vez. Y me dice, tranquila, dice, todo va a salir bien. Vas a ir a ver al doctor y te va a decir, vamos a controlarlo, ¿no? Y así fue, o sea, cuando le pasó eso, o sea, ya nos tocó ver al neuro, ya le habían hecho estudios y todo, y me dijo, pues sí es lo que, o sea, te estoy confirmando el diagnóstico y no te preocupes, te voy a ayudar mucho, va a estar medicado, vas a trabajar mucho con él, la terapia le va a ayudar bastante. Y pues también eso fue doloroso, ¿no? El medicar a mi hijo, o sea, porque ¿quién toma medicamento tan fácil? ¿Qué tipo de medicamentos son los que toman?
Pues toma 3 medicamentos neurotransmisores y mucho suplemento, o sea, aminoácidos, cúrcuma, o sea, protegiendo obviamente todo, ¿no? En medicamentos pues ha tenido quetiapina, aripiprazol, valproato. Entonces, la verdad es que todo eso le ha dado pues mucho sentido, ¿no? Porque pues él ha tenido mucho control en muchos aspectos y pues bueno, o sea, ha sido un camino muy largo, ¿no? O sea, yo el día que empecé a escuchar como más palabras, o sea, yo cuando llegué justo a los 3 meses, le digo, doctor, es que ya dice 20 palabras. Y me dijo, va a decir más, no te preocupes. O sea, pero para mí, aunque yo hacía, o sea, y hasta la fecha, ¿no? Hay personas que me dicen, es que, ¿qué dijo? Y yo, solo escúchalo, ¿no? O antes lo traducía, pero por ejemplo, ahorita me dice, doctor, no, déjalo que hable, déjalo que él se exprese como él pueda. Dice, y no tienes que explicarle a todo el mundo, ¿no? Porque a veces es eso, ¿no? Que creo que cuando nos dieron el diagnóstico era como un peso complicado, porque yo decía, ¿cómo le explicas a la gente que tu hijo no está haciendo un berrinche común, ¿no? Y que no nada más lo vas a controlar con una nalgada. ¿Cómo le explicas a la gente que tu hijo no los está ignorando, ¿no? Que claro que quiere ser parte del grupo, pero se incluye en la forma que él puede, ¿no? Porque pues a lo mejor no va a ser como todos. Y además tenemos que recordar, mi forma de ver es, el autismo es una forma de ser, ¿no? Ellos son así, más bien nosotros debemos de comprender su mundo, porque él está en su mundo y a veces a fuerzas lo queremos hacer encajar en el de nosotros. Y con todos los niños, en verdad que socialmente está excelente que los lleven a la escuela. Claro que sabemos que en las escuelas hace falta mucha información, preparación. También entendemos a los maestros, están sobresaturados, ¿no? Sí. Tienen salones de 50, entonces, pero en realidad los niños van entendiendo a sus compañeros, o sea, como esta forma de ser. Ahorita que mencionabas del lenguaje, una de las características que más los papás llegan a decir y que pesa es ver que su desarrollo va normal hasta los 2 años y de ahí empieza a decaer, ¿no? Pero si hacemos esto y para la concientización es porque uno de cada 115 niños tiene algún aspecto dentro del autismo y entender que no son groseros, ¿no? O sea, como lo decía Jazz, hay niños, por ejemplo, ellos entienden entienden las cosas literales, o sea, nosotros regularmente usamos sarcasmos, usamos bromas, no sé, como mamá, ay, ahorita que te vea, o sea, pero ahorita que te vea, como hijo sabes que no es buena idea, ¿no? Pero ellos van a entender que ahorita que te vea, como lo estoy diciendo, lo va a entender literal. Y es algo que como sociedad nos tenemos que adaptar a esas circunstancias. Yo recuerdo a una mamá que me decía, es que llegué y vi todos sus juguetes tirados, ¿no? Y yo le dije, pues si no los quieres, tíralos a la basura, ¿no? Y ella dijo, pues no los quiero ahorita, los tomo todos, los tiro a la basura, ¿no? Entonces, entender que al final es una forma de ser. ¿Cómo nos podrías decir que en este momento es Valentino? Pues el hecho de dentro de todas las acciones que seguimos, porque seguimos mucho la letra, todo lo que todos se nos dice el doctor. Y pues el hecho de estar en relación con todos los neurotípicos, pues la verdad es que él ayuda muchísimo, ¿no? Ahora de hecho pasar a la primaria, decía es que todos vamos a ir a la escuela, mis amigos, y yo, no, mi amor, vas a hacer nuevos amigos, es que ellos son mis amigos. Y
Pues sí me causa cierto como preocupación. Pero sé que si lo ha logrado hasta ahorita, lo va a lograr en lo que sigue, ¿no? Hoy puedo platicar con él. Hoy puedo... A él no lo puedo engañar. O sea, si le digo voy a salir, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué vas? Y trato de ser lo más transparente con él, porque pues al final del día pues puede ir hasta un paso delante de mí. Entonces el hecho de verlo desarrollarse lo más normal posible se puede lograr. Sí se puede lograr. Es un gran esfuerzo. Es un gran trabajo para mí. Sí, es un gran trabajo. Pero yo creo que la mayor parte se va a llevar ahí. Porque el hecho de que esté desarrollando lo más posible, que él mismo pues tenga esas habilidades, pensamos que no las puede tener, claro que las puede tener, ¿no? O sea, es un trabajo oportuno. Ahorita mencionabas algo muy importante que es el diagnóstico. Por favor, acudan con profesionales en realidad que estén especializados en autismo, porque a veces solamente con ciertas características te van a decir ya lo tienen. Debes acudir con un profesional. Además, recordar que no existe en aspectos médicos un electro que te diga tiene autismo. O sea, no lo existe, ¿no? No lo existe, pero sí tener que acudir para darles ese tratamiento correcto. Cuando mencionabas que aprenden muy rápido, es que ellos tienen una hiperfocalización, o sea, cuando algo les interesa, les mega interesa. Entonces, pero también no podemos generalizar. Hay niños que sí, no sé, conocí a una chica que le encantaban las estrellas y te podía decir toda la galaxia, o sea, te podía decir absolutamente todo de las estrellas, el cosmos o de los dinosaurios, ¿no? O sea, y niños de 4 años platicándote absolutamente como un especialista. Entonces, esta integración también ha hecho que haya fundaciones para meterlos al mundo laboral. Yo veía el caso de un chico, porque mencionabas, son como muy ordenados, ¿no? Y además sus rutinas son muy específicas. Tú decías, si llego en esta calle, yo voy a gritar porque tú me llevaste por otra, ¿no? Unas rutinas muy, muy específicas, que a los demás a lo mejor nos cuesta trabajo entender, porque no somos así, o sea, podemos cambiar sin problema. Entonces, vi una organización en donde metían a adolescentes a trabajar en los supermercados, a organizar cosas, ¿no? Y son súper excelentes. Además de que todos los demás trabajadores decían, bueno, son las 5 de la tarde, me tengo que ir. Ellos decían, no, todavía no acabo, ¿no? Esa hiperfocalización hacía que si no terminaba, no se podía ir, o sea, entonces es integrarlos a nuestro mundo y nosotros comprender su mundo. Y al final es el mundo de todos. Ahorita que Marlene decía esto, ¿cómo fue para ti y para ti, ¿no? La integración en un sistema social como la escuela, ¿no? O sea, esto que decías, ¿cómo le explico a la gente que no está haciendo un berrinche? ¿Cómo fue, primero para ti, aceptar esta diferencia de cómo él siente y se comporta con respecto a otros niños y tener o no tener que aclararle a la demás gente cuando los observa? Pues bueno, el hecho de que él se puede integrar con todos los pequeños y que los mismos pequeños lo acepten como tal. Yo se los he dicho a los papás, o sea, muchas gracias por los pequeños que están criando, porque no están poniendo esa distancia de decir sí, tú no. Claro, ya lo ha presentado, ¿no? O sea, sí se ha presentado, porque no todos lo van a entender, no a todos les tenemos que explicar. Pero cuando entró al kinder, por ejemplo, un pequeñito que le dijo, Isan, tú hablas como bebé. Y
y él se volteó y se giró y solo me abrazó. Y le dije, ¿te acuerdas que te dijo el doctor? Sí, yo aprendo. Él tiene esa frase de yo aprendo porque le dijo el doctor que él es el que tiene que aprender, no los demás. ¿Y por qué va eso? Porque no tenemos por qué darle explicación a nadie. Más sin embargo, por algunas circunstancias sociales en las que hemos estado, pues ha salido como ese comentario, ¿no? Como si todos los otros papás digan, es que el pequeño tiene autismo. Y al no se le nota, porque eso es otro detalle, ¿no? O sea, que el pequeño no tiene marcado. Y por algunos rasgos está marcado de que tiene algunos ojos, no, pero también por una atención oportuna. Y entonces cuando me dicen eso, pues hasta cierto punto siento alivio, pero también digo, pues algo que no se va a quitar, esto es algo que no todo el tiempo va a estar sin esa visibilidad, porque a lo mejor eso como algunos comportamientos a veces hacen muy visible, ¿no? Entonces el hecho de que ahorita estemos trabajando mucho en la terapia, en la comunicación, estemos con medicamentos, pues hace que tenga una rutina normal. Claro, marcando que decías, ¿no? Tenemos horarios todos, para la tarea. O sea, terminamos en 10 horas de la lectura. Y entonces, si por alguna causa yo interrumpo la tarea, entonces me enojo, ¿no? O sea, porque él ya quiere terminar cómo van sus horarios. ¿Y eso para ti fue complicado? O sea, tuviste que aprender a regularte, estructurarte tú para poderle dar lo que Tino necesitaba. Pues creo que esa es la parte también complicada, o sea, porque siempre viene la pregunta ¿por qué? Entonces a veces viene justo esa parte, ¿no? De regular, porque en muchas ocasiones yo hasta le digo a mi mamá, es que yo tengo como no sé si un tausomía, eso me salen eso, el otro, y así. Y no creo que sea por mí, mami, siempre te lo han dicho, pregunto, sí. Y eso me ha causado como cierto conflicto porque pues si soy muy marcada hasta con horarios, ¿no? O sea, si no se hace, pues estoy en ansiedad. Entonces el hecho de tener una rutina con él, a mí también me da paz, ¿no? O sea, porque yo también sé que en algún momento, él mismo antes de dormir, me quiero dormir, pero ya tenemos horarios, ¿no? Entonces, como si ya te estás pasando, me quiero dormir, dame medicamento. Entonces ya él también tiene la rutina marcada, que en algún momento si yo estoy muy ocupada en otra, él mismo va y dice, mamá, y voy y lo hago, ¿no? O a veces dame 5 minutos. Pero es que 5 minutos ya pasaron. ¿No? O sea, para ir, por ejemplo, para salir a un lugar, si me dicen, ¿a qué hora va a ser? Y yo hoy por hoy prefiero, hay cosas que ya como moldearlas, ¿no? Prefiero decirle porque va a estar, ¿qué hora es? Hasta que llega la hora de la cita o de la salida. Entonces hay cosas que yo ya aprendí a rodearlas justo para como esa tranquilidad hacia mí, y hay otras que pues solo comienzo con esa rutina. Y además estamos hablando que te decías, son muy literales, ¿no? Tener cuidado con lo que dices. Sí, y justo por ejemplo ahorita está como ya se expresa un poco más, está justo como en esa etapa. Mi papá, pues esta semana, de hecho, por ejemplo, no tuvo clases, bueno, tuvo clases, pero la maestra se enfermó y él tuvo un ajuste de medicamentos y no quise como llevarlo, ¿no? Y empezó a decir como algunas frases muy directas, ¿no? Así. Entonces yo, por ejemplo, ahorita tengo ciertos proyectos y estoy hablando de dinero y él apenas le dice a un tío, oye, dame dinero. Y le digo, no digas eso. Y se queda, o sea,
por favor, yo tratando de comprender, ¿no? Pero, estoy ayudando. Ajá, o por ejemplo, ¿no? Así ve el pan y dice, este pan ya es pasado, no es de hoy. Y yo así, o sea, sí, pero tranquilo, te lo puedes comer. O sea, es muy, o sea, no, yo sé que a veces no quiere lastimar a alguien, ¿no? Pero pues realmente se le salen así, o sea, no, yo no puedo comer papa, tú ya sabes. Y yo, no, es que no todos saben que tú no comes papa, ¿no? O sea, no todos conocen tu dieta. Y sí es como muy literal. A veces pues nosotros llegamos a decir algún sarcasmo y nos reímos y a veces tiende como a reírse, pero en realidad pues luego dice, ¿por qué dijiste eso? ¿No? O sea, porque pues realmente no lo ven como nosotros, ¿no? Sobre todo en una cultura como la mexicana que es muy, muy, como cariñosa, ¿no? Como que decimos las cosas con mucho tanteo, con miedo a que el otro se ofenda. Decimos las cosas cuidándonos demasiado. Con flores. Con flores, ajá, somos muy adornados para hablar y ellos lo dicen de manera directa y puede, a lo mejor para ti genera un problema, ¿no? O sea, para ti como mamá de no, El no tener tacto, ¿no? De hecho, por ejemplo, he convivido con muchos niños y ahora son chicos, ya son adolescentes y mencionaba a alguien, no, le voy a preguntar a ella porque ella sí me dice la verdad de cómo se me ve algo, ¿no? Sí. Porque si tú le dices a alguien, ¿cómo se me queda este color? Una respuesta regular, socialmente aceptada, se te ve bien, ¿no? Y ella te va a decir, no, ese color no te queda, te ves mal, te ves más gorda, ¿no? O sea, porque socialmente hemos aprendido a responder de esa manera, pero ellos vienen y te dicen todo literal, y no es que estén ofendiendo, vuelvo a repetir lo mismo, es una forma de ser, y ellos son literales, lo que estén pensando te lo van a decir, ¿no? Y ya más bien depende uno, cómo lo tomen, aunque para ser sincera, Yasmín, aún sabiendo las circunstancias, de repente dicen cosas que mueven, o sea... Sí. Tienden a... Aparte, pues uno sobrepiensa cómo va a decir las cosas, ¿no? Justo por lo que decías, y ellos es bastante espontáneo. O sea, en el momento que lo piensan, te lo dicen, y pues él... Pues siento que ha tenido un gran apoyo con su hermano. También él ha sido una gran pieza en este rompecabezas. O sea, porque él nunca... Yo en algún momento le pregunté, ¿no? ¿Cómo te sientes, mi amor, con esto? Y me dijo, pues es mi hermano, yo lo amo. Entonces, él no le marca una diferencia, ¿no? Él al contrario, lo va a enseñar también a ser muy independiente. En medida que puede enseñarle algo, se lo enseña, aún con la diferencia de edades, ¿no? Y el hecho de no tener una etiqueta desde casa también, eso te ayuda bastante en la aceptación, ¿no? Porque sabes que es algo que no va a cambiar y que solo tienes que ir caminando para pues darle ese camino, ¿no? O sea, cuando a mí me dieron el diagnóstico, solo recuerdo que hasta que llegué a casa lloré cuando mi mamá me dijo, ¿qué te dijeron? No, y fue cuando yo le dije, pues era lo que yo pensaba. Y el hecho de trabajar también para nosotros como padres es muy importante. Creo que no debemos de dejar de lado esa parte, porque no podemos ayudarlos si no estamos bien nosotros. Y lo digo desde la experiencia de estar mal, ¿no? Porque ya también lo pasé y ya también yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Solo me siento mal, no quiero. Y pues a veces no aceptamos que solo estamos como zombies caminando haciendo todo lo que tenemos que hacer con ellos. Y nos dejamos muy de lado. O sea, sí, eso también es otro lado que no vemos de esa parte, ¿no? Cómo vivimos como papás esa parte, donde solo nos enfocamos en ayudarlos, en darles la atención al máximo y a veces nos olvidamos justo de eso, ¿no?
yo tuve que separarme de él en algún momento porque me hicieron una cirugía y pues obviamente ya no podía dormir conmigo. Entonces cuando me separan o sea, yo llego del hospital, o sea, yo hablé con él, ¿no? De mira, es que me van a operar y va a pasar esto y te vas a quedar con tu hermano y te vas a quedar con tu abuelo. Y hasta ahí todo bien, durmió tranquilo porque hasta eso no tenemos problemas con el sueño, pero el día que yo llegué del hospital fue mamá. Y yo, mi amor, no me puedes abrazar porque me puedes brincar y yo todavía tengo la herida. Y ese día, el tener que separarnos, a mí me dolió bastante. Porque le dijo a mi mamá, mi amor, ya vámonos, te vas a dormir conmigo. Y él gritaba, mamá, ayuda, ayuda. Y me dolió mucho, pero también entendí que a veces no solo es separarme en la escuela, ¿no? Sino que él tiene que tener cierta independencia, que él tiene que aprender pues a valerse, ¿no? Uno no es eterno y pues es bien cierto, todo lo que trabajemos ahorita en su infancia es algo con lo que él va a poder ser independiente y eso es súper importante, ¿no? Para ir cerrando, ¿qué aprendizaje te trajo a ti como persona, como mamá y a tu familia tener en casa un niño con espectro autista? Pues creo que trajo mucho, él trajo mucho, trajo una valoración a mi parte sentimental. Creo que el hecho de valorar el apoyo de las personas, porque a veces la tenemos y no lo valoramos, y el hecho de que tengas que luchar por alguien y por algo, pues creo que te da otra expectativa, ¿no? Te da otra expectativa de qué limitantes puedes tener tú estando bien y qué limitantes puede tener otra persona que no está bien. Entonces es por eso que a veces dije, últimamente he tomado muchos riesgos en muchas cosas, en muchos aspectos, porque digo, porque puedo y porque es por ellos y por mí también. Entonces he aprendido a valorar mucho esa parte, que no debemos dejar de lado toda la parte de emocional, económica y hasta la social, ¿no? Porque hay personas afuera que también te dan la mano. ¿Qué le dirías a unos papás que apenas les están dando el diagnóstico? Que le den mucho amor. A veces no necesitamos tantas palabras. El amor nos guía bastante para poder darles todo. Yo sé que a veces da miedo pensar en lo económico porque sé que es un lazo muy complicado la economía para poder atenderlos, pero sobre todo el amor. Yo creo que a veces pareciera que ellos no entienden, pero ellos sienten un abrazo del amor que les estamos ofreciendo y por otro lado que pues nunca digan no va a pasar nada, el tiempo es importante, el tiempo sí es un reloj de arena. Si no los atendemos a tiempo, si no les damos esa atención en el momento que tenemos las alertas, el tiempo nos come. Y hay cosas que con ellos, si no son atendidas a tiempo, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿recomendarías una pronta atención en cuanto empiecen a haber signos? Sí. Para ayudarles más a sus hijos, ¿no? A un buen desarrollo. Sí, exacto. Pues muchísimas gracias por platicarnos tu historia, por tu valentía, por tu tiempo. Te queremos dar un regalo. Un reconocimiento. Gracias por estar en este podcast de salud mental, en donde queremos a todos hacernos la vida más fácil y decir no estás solo, ¿no?
Y de hecho, podríamos dejar los contactos de los doctores donde tú atendiste a tu niño, porque volvemos a lo mismo, sí se necesita un especialista. También en Naucalpan hay una fundación que se encarga de evaluarlos y bueno, tener esas herramientas, porque te sientes solo, ¿no? Es algo nuevo, no sabes a dónde dirigirte, vas con personas a lo mejor sin especialización y dices, bueno, ya se le pasará, es que lo consientes, es que, o sea, no, escúchate como mamá. Si tú estás escuchando en tu corazón te dice que algo no está bien, esas alertas que tú nos mencionabas, presta atención, y más vale que nos digan que exageramos a no atender. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y por pues esta apertura, ¿no? O sea, decimos, ay, esto no va a pasar, pero pues nunca sabemos, ¿no? O sea, nadie está exento de ninguna situación. Y también como mamá, ¿no? O sea, la pronta atención de tu hijo, pero también que las mamás no se dejen de lado, ¿no? Porque es una crianza compleja, es una crianza que implica gastos, que implica tiempo, que implica renunciar a muchas cosas. De por sí la maternidad es compleja, supongo que en este caso más. Sí. ¿No? Pues muchas gracias. Si ustedes están viendo este capítulo y tienen alguna duda, vamos a dejar en el enlace y en la descripción del capítulo toda la información que aquí compartimos. Gracias. Recuerden que son nuestros viernes bonitos y los seguimos esperando como cada viernes. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.